Señores, el 7 de octubre pasado, el gobierno dominicano envió al Congreso Nacional una reforma fiscal. Una reforma fiscal que inmediatamente llegó al Congreso, armó un revuelo nacional en contra de la misma por medidas que se estaban tomando desde el punto de vista fiscal y tributario que la gente consideró abusivas. El presidente de la República, después de escuchar y contemplar todas esas protestas que se produjeron, pues retiró el proyecto. Retiró el proyecto y dijo que él hacía cualquier cosa en favor del pueblo, pero nunca en contra del pueblo. A partir de ese retiro, la gente se quedó con la interrogante. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque el presidente no presentó ninguna alternativa para recaudar los recursos que tanto se había pregonado de que se necesitaban para hacer las obras y para tapar el hoyo fiscal y para sustentar el desarrollo económico en recursos propios y no en el endeudamiento externo. Quedó esa duda en la población. ¿Qué va a pasar? Bueno, no se despejó la duda en ningún momento, pero ayer el presidente en la semanal dijo, plantea una posición hacia el futuro y dijo que el gobierno va a continuar igual que lo hizo en los 4 años pasados, de manera normal, pero que va a examinar cada uno de los sectores de la vida nacional por separado, para ver de qué manera puede eficientizar un poco más el cobro de los tributos en cada uno de sus sectores, tomando las características de cada uno, de manera que no habrá incremento de los tributos por la vía de ley, sino por la vía administrativa. Bueno, en ese aspecto, el presidente lleva un poco de tranquilidad a la población, porque la gente dice, bueno, reforma fiscal, ya esa palabra de reforma fiscal se ha vuelto tan odiosa aquí que cuando se menciona la gente entra en pánico. Incluso el haber sometido ese paquete de esa reforma fiscal el 7 de octubre produjo un impacto negativo en la economía nacional, en la marcha de la economía dominicana, a tal punto de que la vida nocturna disminuyó, la gente entró en pánico y necesitó un tiempo para irse recuperando, que yo creo que ya está en ese proceso de recuperación y de retorno a la normalidad. Bueno, pues el presidente con sus expresiones en la semanal trajo un poco de tranquilidad en ese aspecto a la ciudadanía. Y hoy, en el día de hoy, nosotros leímos un artículo del economista Andy Dawager en el periódico El Caribe, en el cual este reputado economista que ha participado en la mayoría de las reformas que se han hecho en la República Dominicana le muestra la vía al gobierno por dónde es la situación, por dónde es que puede obtenerse mayores recursos sin tener que apretar más el cinturón a los dominicanos. Y él dice, es la evasión, amigos, así se titula el artículo, y revela datos de un estudio que se hizo aquí en el 2017, en el que participó el llamado Grupo de Incumplimiento Tributario, que está integrado por el Ministerio de Economía y Desarrollo, el Ministerio de Hacienda, la DGI y la DGA, la Dirección de Aduana y la Dirección de Impuestos Internos, los organismos del gobierno que tienen que ver con las recaudaciones. Y ese estudio revela, señores, oigan eso, revela que las evasiones en la República Dominicana alcanzó el 65% en lo que se refiere al impuesto sobre la renta, el 62.5% en el impuesto sobre la renta, en el ITEVI el 42.9% y en el impuesto sobre la renta a las empresas el 58%, el 58.5%. Lo que equivale, todos esos impuestos equivalen al 8.2 del Producto Interno Bruto. Las evasiones de esos impuestos, que son los principales en el país,
equivalen al 8.2% del Producto Interno Bruto. Y ustedes recuerdan que la reforma fiscal que se sometió se estaba justificando por el lado de que iba a tapar por lo menos la mitad del hoyo del déficit fiscal que tenemos todos los años en el presupuesto, que era de 3.1%. Y con la reforma se iba a recaudar el 1.5% del Producto Interno Bruto, equivalente a 125,000 millones de pesos. Es decir, que aquí se demuestra con ese estudio que hizo el propio gobierno, no es un estudio que ha hecho Andy Dawager, eso lo hicieron las propias instituciones del gobierno en el 2017. Claro, estamos en el 2024, pero de acuerdo a los entendidos, ninguna de esas variables ha cambiado de aquí a esa fecha. Al contrario, es posible que se haya profundizado mucho más la evasión fiscal. Entonces, este estudio es una referencia de lo que hay que hacer en la República Dominicana. Se habla en el mismo de 10.692 millones de pesos que son evadidos aquí todos los años por el sector empresarial, por lo que tienen que pagar impuestos. Que en el caso del ITEVI, que retienen el impuesto muchas veces, los comerciantes o los industriales o los importadores los retienen y no lo pagan, no lo transfieren al gobierno debidamente. Entonces eso es sin lugar a dudas una evasión grosera de los impuestos en la República Dominicana. Entonces ese camino de combatir las evasiones es el camino más suave que puede tener el gobierno para llevar a cabo, para aumentar sus ingresos fiscales. Porque el lado, por ejemplo, el periodista que le preguntó al presidente en la semanal, le dijo que si ya se iba a dejar de un lado el asunto de la eliminación de los incentivos que se le dan a los diferentes sectores aquí, al turismo, a la zona franca, a las empresas que se establecen en la frontera, que si se iba a insistir en eso, y el presidente le dijo que no, que ya se iba a tratar cada sector por un lado para buscar la vía de recaudar más por tapar los hoyos de la invasión. Entonces, en este mismo artículo, Andy Dawager demuestra que el lado del gasto, llamado gasto tributario, que es lo que el gobierno deja de percibir por concepto de las incentivos que se le dan a los diferentes sectores, eso apenas representa alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. Y las evasiones representan el 8.2%, es decir, casi el doble de lo que nos ahorraríamos por el lado de eliminación de las leyes de incentivos. Y por otro lado, la eliminación de esos incentivos también podría ponernos a nosotros en un lugar ¿verdad? Un lugar desventajoso con relación a los demás países, por ejemplo en el área del turismo, que ofrecen incentivos igual que nosotros para atraer turistas, lo mismo que la zona franca. Son leyes competitivas. Esos incentivos se han convertido en leyes competitivas en el Caribe y quizás en toda América Latina, que si nosotros las eliminamos, indiscutiblemente que esas inversiones irían hacia esos países que todavía la mantienen. Por eso fue la resistencia grande de los empresarios del sector turístico y de los inversores en la zona fronteriza y de los de la zona franca, para que el gobierno no eliminara esos incentivos o ese gasto tributario o ese sacrificio fiscal que hace cada año. De manera que fíjense ustedes ahí, el 8.2% del Producto Interno Bruto se evade en el pago de los impuestos en la República Dominicana, mientras que los incentivos fiscales a las leyes de desarrollo, a los sectores de desarrollo como el turismo, la zona franca, apenas representa el 5%. Entonces es lógico que la vía por donde tenemos que irnos es por tratar de eficientizar el cobro de los impuestos, por evitar en lo más que podamos la evasión, porque como bien dice el economista Dawager, si nosotros logramos tapar la evasión de impuestos o disminuir la evasión de impuestos en un 50% solamente, en un 50%, nosotros podríamos tener recursos suficientes para la inversión pública, por el orden de los 4 o 5% del Producto Interno Bruto, que ahora apenas estamos invirtiendo menos del 2%. Y al mismo tiempo podríamos disminuir considerablemente nuestro ritmo de endeudamiento externo y también tapar gradualmente el hoyo fiscal
o el déficit fiscal que tenemos todos los años en nuestro presupuesto. De manera que ahí está las palabras del presidente en el sentido de que no se va a insistir en el aumento de impuestos a la población, y ahora esto que revela Andy Dawager del estudio que hicieron las instituciones recaudadoras del Estado Dominicano, en el cual se pone en evidencia que el camino de combate a la evasión fiscal es el camino correcto para que el país pueda aumentar su presión tributaria, que de acuerdo a lo que señala ese estudio llegaría a un 18% y apenas a un 14% en la actualidad, y emprender definitivamente el camino de la inversión sostenible, ¿verdad?, cada año, que contribuya a que tengamos una economía más sana, con menos endeudamientos, con menos presión a la población por la vía de los impuestos, y de manera más sostenible hacia el futuro. Así es que ese es el camino, el combate a la evasión fiscal.